Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh y bienvenidos de nuevo a este video importante. Vamos a discutir en el video de hoy las diferencias o las principales diferencias entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Cabe señalar que en este video estoy hablando de una manera muy resumida sobre las principales diferencias. No es que estoy aquí discutiendo todas las diferencias. Y también, como ya todos sabemos, nosotros respetamos a cualquier creencia de cualquier ser humano, sea quien sea. Hablando de lo que vamos a hablar ahora no significa que estamos burlándonos de una cierta creencia o algo así, ¿verdad? Para la gente que tal vez es la primera vez que me ven en un video. Primero que todo, nosotros como musulmanes creemos que el Islam es la religión de Dios, o sea, que Dios envió a la religión del Islam para todos los humanos. En otras palabras, todos los profetas que se han enviado de parte de Dios a los humanos, de los mismos humanos, fueron musulmanes. Incluso el padre de toda la humanidad, que es Adam alayhi salam, o Adán, como se dice en español, fue musulmán. El Islam, como hemos hablado en muchos videos, significa simplemente reconocer un Dios único, o sea, la unicidad de Dios, y hacerle caso a sus mandamientos o obedecerlo, obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos son cosas permitidas y cosas prohibidas, y así, ¿verdad? Espero de todos los que me están viendo ahora que me confirmen que me pueden ver y oír bien, porque no puedo saber hasta que ustedes me confirman esto. Entonces, la primera base del Islam es la unicidad de Dios. La unicidad de Dios significa que Dios es único, ¿verdad? Tal vez esto tiene algún parecido en el judaísmo, pero ahora vamos a ver cuál es la principal diferencia entre el Islam y el judaísmo también. Ok. Cuando hablo del cristianismo, estoy hablando de los católicos, cristianos, evangélicos, o sea, etcétera. Todas las sectas que vienen del cristianismo, todos los que se llaman cristianos, ortodoxos y etcétera, ¿verdad? Ok, el Islam en sí, como he dicho, es la religión principal de los humanos según nosotros los musulmanes. O sea, el Islam no es la última religión que vino de Dios, que es del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino con el último testamento del Islam. El testamento quiere decir la legislación. O sea, todos los profetas de Dios hacían oraciones, hacían ayuno, hacían diferentes tipos de obras religiosas. Pero ¿cuántas oraciones hacían en la era de Moisés, alayhi salam, de Musa, alayhi salam, o en la era de Isa, alayhi salam, de Jesús, o en la era de Nuh, alayhi salam? Algunos tenemos conocimiento de esto y de otros no tenemos. Eran tal vez diferentes los horarios o algo así, pero al final la idea principal es la unicidad de Dios. La unicidad de Dios es lo principal en el Islam, eso que no está en las otras religiones mencionadas, y vamos a hablar ahora por qué se da esto. En el Islam creemos en un Dios omnipotente, todopoderoso, creador de todo. Tiene ciertos atributos. Los atributos de Dios en el Islam son muy claros, están declarados tanto en el Corán como en la tradición, la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Están bien declarados, bien definidos. Mientras que, por ejemplo, en el judaísmo o en el cristianismo hay un problema en esto. Por ejemplo, según el judaísmo y según el Viejo Testamento de los cristianos, Dios a veces sale como débil porque, por ejemplo, tienen una historia en el Viejo Testamento y lo que es el Torá para los judíos, la actual Torá que es la modificada, que Jacob, que fue se supone que es uno de los profetas y mensajeros de Dios, pudo pelear con Dios en la calle físicamente y pudo vencer a Dios. Y este es un punto de debilidad, ¿verdad? O sea, Dios, el creador de todo, el que nos creó a nosotros y creó a todas las cosas y todos los objetos y los humanos y cualquier especie, su creador es Dios, se baja a la tierra como en forma humana y un simple humano, uno de sus criaturas, lo puede vencer. Esto es algo de debilidad que no está aceptado en el Islam,
pero se ve normal en el cristianismo o en el judaísmo, ¿verdad? Tal vez esto para muchos de mis amigos cristianos sea una información nueva, pero eso está en la Biblia, en la actual Biblia, en el Viejo Testamento, incluso está en la Torá de los judíos con sus diferentes sectas que viven ahora. Los judíos en sí tienen en sus libros, tanto en sus libros como en su creencia, muchos insultos para Dios. O sea, por ejemplo, dicen que ellos son más ricos que Dios. Dicen que ellos son más generosos que Dios. Los judíos tienen esta creencia en ellos de que, por ejemplo, en la historia de ellos habían matado a muchos profetas de Dios y mensajeros. Imagínense gente que matan al enviado de Dios. Entonces esto es algo muy malo y ellos no lo ven malo. O sea, ellos creen hasta hoy en día que ellos mataron a Jesús. Algo que fue contradecido en el Corán, y Dios alabado sea, en el Sagrado Corán dijo que ni lo mataron, ni lo pudieron matar, ni lo pudieron ni siquiera crucificar, sino que Dios puso su semejanza a otra persona que fue el que lo mataron. Pero imagínense una gente que ellos están orgullosos de haber matado a uno de los mensajeros y profetas de Dios. Ok, esta es la segunda diferencia entre los musulmanes, los judíos y los cristianos. Ahora bien, nosotros como musulmanes creemos, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en uno de los hadithes, de los relatos muy auténticos, dijo que así dijo: yo y todos los mensajeros antes de mí, o todos los profetas que vinieron antes de mí, somos como un solo edificio, y yo soy un ladrillo en este edificio. Y dijo también en otro hadith: yo y todos los mensajeros y profetas de Dios somos como hermanos, pero de diferentes madres. Así dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así dice y así habla de él y los profetas. Y repasando a todas las historias de los profetas y mensajeros en el Corán, todos vinieron con el mismo mensaje. El mismo mensaje es que le exigían a la gente, los que estaban en sus eras, que adoraban al único Dios y que seguían al mensajero, el mensajero actual, que es el mensajero de la época, ¿verdad? Donde estaban. Porque también hay otra cosa que nosotros los musulmanes creemos, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la dijo muy clara. Dijo que cada profeta o mensajero antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cada mensajero o profeta se enviaba especialmente y exclusivamente para la gente de él. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se envió a todo el universo, a todos los humanos, desde su época hasta el día del juicio final, y hasta todos los genios, a todo el universo, ¿verdad? Este es algo también que tenemos de diferencia. Ok, nosotros los musulmanes también creemos que Dios ha enviado diferentes profetas a los humanos de los humanos, ¿verdad? Tal vez esto los cristianos y judíos estén compartiendo algo de esta idea. Ellos sí creen que Dios ha enviado a profetas. Pero el punto de diferencia entre nosotros y ellos dos es que nosotros los musulmanes creemos en la honestidad de esos profetas, en las buenas morales que tenían esos profetas, en que esos profetas y mensajeros de Dios, que fueron miles de personas, fueron escogidos de entre la gente y fueron los mejores de la gente. O sea, los mejores humanos que Dios jamás había, digamos, creado, fueron estos mensajeros y profetas de Dios. Mientras que los cristianos y los judíos no creen en eso, y si quieren alguna evidencia, por ejemplo, ellos hablan de uno de esos profetas. En la Biblia está uno de esos profetas que había hecho el adulterio con sus dos hijas, que eran vírgenes, ¿verdad? ¿Quién es el sobrino del profeta Abraham, el profeta Lut? Ellos dicen que él había fornicado con sus dos hijas y las embarazó. Lamentablemente, así se dice. Se habla así de un profeta. Hablan del profeta Noé, que él se desnudó y su hijo lo vio así. Hablan del profeta Moisés, de que él se bañaba en el mar desnudo y que los israelitas lo estaban viendo, le estaban viendo sus partes íntimas. Hablan, por ejemplo, del profeta Jacob, como he dicho,
de que él había peleado con Dios y lo había vencido. Esto es como una falta de respeto. Hablan del profeta David, que él había mandado a matar al líder de su ejército porque le gustó la esposa de este y quería mandarlo, digamos, a la guerra para que lo maten, para que nunca vuelva, para agarrar a su esposa, y así lo había hecho. O sea, todo esto se ha desmentido en el Islam. Hablan que Aarón, quien es el hermano del profeta Moisés, que fue profeta también, de que él es quien construyó la vaca esa o el toro que los israelitas en aquel momento empezaron a adorar. O sea, hablan de muchas cosas que son como insultos o inmoralidades de esos profetas, que en el Islam todo eso es rechazado, todo eso según el Islam no es cierto, todo eso nunca ha pasado, y estos son los mejores humanos entre toda la gente, entre toda la humanidad, son los mejores humanos, ¿verdad? Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano Roberto. Hablan ahí del profeta Salomón, hijo de David. Para nosotros los musulmanes lo consideramos como uno de nuestros profetas y mensajeros de Dios. Hablan de él, de que él había adorado los estatuas, y eso nunca ha pasado. O sea, es algo que nunca había pasado. De muchas y muchas y muchas cosas hablan de los profetas, y esto es el punto de diferencia entre nosotros y ellos, de que nosotros desmentimos todo esto de los profetas y mensajeros de Dios, y digamos lo peor que hablan sobre Jesús es que él exigió a la gente adorarlo, y Jesús nunca dijo esto. Incluso en el Corán les había hecho un video al respecto donde Allah habla de una escena que va a pasar en el futuro, va a pasar en el día del juicio final, donde Allah subhanahu wa ta'ala va a traer a Jesús y le va a preguntar y le va a decir: أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Jesús, hijo de María, ¿acaso tú le habías exigido a la gente o les habías dicho que te llevaran a ti y a tu madre como dioses en vez de Dios? قَالَ سُبْحَانَكَ. Jesús responde tremendamente y le dice: claro que no, glorificado seas, Señor. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ. Nunca les había dicho sino lo que me has encargado. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Lo que es, adoren a Dios, quien es mi Dios y su Dios. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. Y fui testigo a ellos mientras estaba entre ellos. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Y cuando me llevaste, tú fuiste quien lo observabas. Tú, Dios, fuiste quien lo observabas. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Esto fue el diálogo, el que pasará el día del juicio final, el que Dios nos los trae en el Sagrado Corán, entre Él, alabado sea, y entre Jesús, alayhi salatu wassalam, que la paz y las bendiciones de Dios sean con Él. Jesús fue uno de los destacados mensajeros y profetas de Dios, ¿verdad? Todos esos profetas y mensajeros de Dios, para nosotros los musulmanes, son gente que nosotros apreciamos mucho, que creemos que ellos no cometen errores, que creemos que ellos no son son humanos, pero no como nosotros, que cometemos errores y pecamos y así. Ellos, Dios los conservó porque son los representantes de Dios en la tierra, son los que cargan el mensaje de Dios en la tierra. Entonces, esta es nuestra creencia como musulmanes en los profetas y mensajeros de Dios, y a lo contrario, la creencia del cristianismo en sí o del judaísmo en sí en los profetas y mensajeros de Dios es distinta, ¿verdad? Como dije, algunos dicen cosas inmorales sobre algunos de ellos, dicen que algunos habían mentido, dicen que algunos habían adorado las estatuas, dicen que otros habían hasta adorado a otros dioses, como dicen de Salomón, Sulaimán alayhi salam, hijo de David. Dicen muchas cosas de estas, cosas que son inaceptables que vengan de parte de un profeta de Dios, ¿verdad? Otra de las diferencias entre el musulmán y el cristiano o judío. El musulmán cree en todos los profetas y mensajeros que vinieron de parte de Dios. Los judíos dicen: no, es que nosotros vamos a creer, en algunos y en otros no, ¿verdad? Ese es algo. Y otra cosa es
que dicen, por ejemplo, ellos dicen, los judíos, que no, Jesús no fue profeta, fue un profeta falso, ¿verdad? Los cristianos dicen, no, es que ni siquiera creen que Jesús fue profeta, creen que Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Y ninguno de ambos cree en el profeta Muhammad, sino nosotros los musulmanes, uno de los pilares del Islam es creer en Dios alabado sea, en sus libros, en sus ángeles y en sus libros y en sus profetas. O sea, el musulmán tiene que creer en todos los profetas de Dios que vinieron con el mismo mensaje, como dijimos, que es adorar a un único Dios y obedecer sus mandamientos, obedecer lo que Dios nos dio de prohibiciones o de cosas permitidas, todo eso, ¿verdad? Y ya que somos la creación de Dios, ¿verdad? Ok, algo más de diferencia entre los musulmanes de un lado y los judíos y cristianos de otro lado es que nosotros creemos que la religión esta, que es el Islam, es para todo el mundo. Por ejemplo, los judíos no creen en eso. Los judíos creen que la religión de ellos es solo para ellos. Y esta es una de las diferencias que tal vez no muchos entiendan. Tal vez los cristianos tengan esta misma idea de que quieren que más gente se unan a ellos, aceptan más gente que se unan. Los musulmanes también, los cristianos con sus diferentes sectas, pero los judíos no, porque los judíos creen que es una religión exclusiva para ellos, para los judíos, los que vienen de una cierta sangre. Así creen, ¿verdad? Incluso si alguien se convierte al judaísmo, no es que ellos lo acepten, así como los cristianos acepten a un nuevo cristiano o los musulmanes acepten a un nuevo musulmán. No, ellos no aceptan, rechazan siempre a la gente porque creen que solamente para nosotros, ¿verdad? Otra de las diferencias es que el Islam, como religión, no está nombrada por ninguna tribu, ni nombre de persona, ni está ligada a nada de eso. El Islam, nosotros los musulmanes creemos que Dios fue quien la creó, o sea, Dios fue quien la nombró. No, Dios nos nombró musulmanes, porque así Dios dice en el Sagrado Corán: "Huwa sammakum al-muslimina min qablu wa fi hada". Dios los ha nombrado musulmanes desde antes y ahora, ¿verdad? Entonces, ¿quién dio el nombre Islam? Es Dios mismo, ¿verdad? Ok, Dios mismo dio el nombre de musulmán, pero los nombres, por ejemplo, como cristiano, viene de Cristo, ¿verdad? O sea, está ligado a una persona, está ligado a alguien, que es como decir, la religión de Cristo, cristiano. El judaísmo viene ligado a uno de los hijos del profeta Jacob, Yaqub, alayhi salam. Uno de ellos se llamaba Yahuda, entonces, o Judas en español. Entonces, de ahí viene la palabra judío, que son una cierta sangre, una cierta familia, o sea, son nombres de una familia. Me explico, o sea, como decir los Judas, por decirlo así. Cristiano viene también ligado con Jesús, mientras que nosotros los musulmanes, que por ejemplo el ser más apreciado para nosotros es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y a nosotros nos molestaría y no nos gusta que nos digan muhammadianos, por decirlo así, ¿verdad? Porque nosotros no adoramos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el ser más apreciado para nosotros, es alguien muy bueno para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros no lo adoramos a él, así que no nos gusta que nos llame así. Nosotros seguimos el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la adoración de Dios, y no solo lo seguimos así al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que seguimos a Jesús y a Moisés y a Abraham y a todos esos profetas en a lo que ellos invocaban, que es la adoración de Dios alabado sea, ¿verdad? Ese es un punto importante, el nombramiento de la religión, porque cada religión tiene un nombre propio que la distingue de esas otras religiones, ¿verdad? Ok, estas son algunas de las cosas algunas de las diferencias muy destacadas en lo más básico entre el Islam, judaísmo y cristianismo. Vamos a seguir también otra de las diferencias en el punto de la unicidad de Dios. En el cristianismo no se cree en la unicidad de Dios, se cree en la Trinidad. Por ejemplo, se cree en que Dios tiene tres imágenes, tres figuras. Es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Mientras que algo muy... algo que
me hace pensar mucho, no sé de dónde se sacó eso de la Trinidad, algo que no está en la Biblia. O sea, se supone que, por ejemplo, nosotros los musulmanes nos basamos en el Corán y la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre las principales cosas del Islam. Y las principales cosas del Islam vienen muy detalladas y muy claras en el Sagrado Corán, ¿verdad? El cristianismo, ¿en qué se basa para crear esto, lo que es la Trinidad? Algo que se creó 300 años después de Cristo, ¿verdad? En la Biblia, en la actual Biblia, no se habla para nada de la Trinidad en ninguna parte. Cualquier versión de Biblia, de las diferentes versiones de la Biblia alrededor de todo el mundo, no se habla de Trinidad, ¿verdad? Se habla de Dios único. Incluso todas las palabras que vienen en la lengua de Jesús en la Biblia hablan de que Jesús le dice a la gente que adoran a mi Padre o adoran a mi Señor, ¿verdad? Que luego se modificó a mi Padre. O sea, adoren a mi Señor, y que siempre Jesús estaba haciendo oraciones y estaba suplicándole a Dios. Entonces, si Jesús mismo estaba suplicando a Dios, ¿por qué vamos a suplicarle a Él? ¿Verdad? Eso sin ninguna, que nadie se ofenda de esto que estamos hablando, porque estamos hablando de algo muy delicado. Estamos hablando de algo que o lo va a llevar a la felicidad eterna o lo va a llevar a un castigo eterno. Lo va a llevar después de esta vida tan corta directo o al paraíso o directo al infierno. Entonces no es algo así de jugar o de deja cada uno con su creencia. Cada uno de nosotros tiene la obligación de, cuando sepa la verdad, de hacerla llegar a la gente en la mejor manera posible, en el mejor lenguaje posible y todo eso, ¿verdad? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, todos los que me están viendo ahora. Espero que estén viendo y escuchando bien, por favor que me confirman. Entonces, estas fueron algunas de las diferencias principales entre el Islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Aparte de eso están las maneras de cómo nosotros adoramos a Dios, la comunicación que tenemos entre nosotros y Dios. Por ejemplo, entre uno y Dios en el Islam no tiene que tener ningún intermediario, sino directamente se conecta con Dios, directamente puede pedirle a Dios, rezar a Dios, no necesita a nadie, ningún intermediario. Mientras que en el judaísmo o en el cristianismo más que todo, tiene que tener un intermediario entre él y Dios. O sea, si uno hizo alguna falta, algún pecado y quiere arrepentirse ante Dios, tiene que irse donde el sacerdote para que el sacerdote le dé esto, ¿verdad? Le dé el perdón o le dé algo así. Esto es algo que no existe en el Islam. ¿Cómo va a ser que un humano igual que uno me va a perdonar o no me va a perdonar? Es Dios quien perdona. Un pecador igual que yo, y tal vez yo sea mejor que él, ¿me va a dar o me va a quitar el perdón? Esto en el Islam no existe. Espero que este video corto les haya sido de beneficio. Espero que lo puedan compartir entre más gente para que más gente se beneficien. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.